De igual manera, estudiamos un poco las tendencias deportivas y las sociales que tenía la localidad para también definir cuáles eran los deportes que tenían mayor participación, cobertura, ¿ya? Y cuál es la tendencia respecto a estos a nivel local, a nivel social. ¿Ok? Haciendo también este análisis, pudimos detectar que también la participación de atletas de América, ¿ya? Respecto a Lima 2019, incrementó en un 15%. Y esto también se da por un tema más de asignación de cuotas, etcétera, ¿ya? Pero eso también sumó de manera significativa para asegurar que esta inversión también iba a favorecer a más deportistas del continente americano. También se hizo un estudio de la competencia, justamente qué otro tipo de infraestructuras teníamos alrededor que pudiese en un largo plazo eh, competir con las instalaciones que hoy en día se estarían implementando a favor de los juegos. Es decir, luego de que esta instalación quede a favor de los juegos, si tengo un estadio con las mismas características, prácticamente alguno de estos dos estadios o se va a repartir a las personas y ninguno de los dos va a ganar, o alguno va a tener que cerrar porque el otro va a tener una oferta mucho más atractiva, etcétera. Cuando haces ese estudio, también se detecta, por lo menos en Chile y en el Perú pasó exactamente lo mismo, que en ese sector la oferta prácticamente es única, ¿no? En otros países podría darse esto con mayor facilidad. Hoy en día en Sudamérica o en América Latina es más complejo que tengas un estadio o una pista atlética con igualdad de condiciones muy cercanas. Hoy en día, tanto Perú como Chile tenían dos pistas atléticas contiguas, porque al final también es una exigencia continental poder tener dos pistas, una que te sirva de calentamiento y otra que te sirva de competencia, teniendo en cuenta justamente lo que les decía, que hay alrededor de 780 u 800 personas que van a usar las instalaciones para calentar o para entrenar en los días previos a las competencias. En este proceso fuimos identificando cuáles eran estos gaps, estas diferencias y estas carencias que existían entre la oferta de instalaciones deportivas y lo que teníamos que proyectar a favor de los eventos deportivos que iban a darse en los próximos años, desde que empezamos a trabajar con ellos. ¿Qué detectamos? Por ejemplo, cuando hablamos del Estadio Nacional, ¿ya? El Estadio Nacional en Chile es un espacio que no era accesible para personas con discapacidad, es decir, había muchos desniveles para ingresar a la sede. Una vez que ya estás a nivel de la pista, no hay tanto inconveniente, pero para poder acceder a la sede sí representaba un reto significativo. Sí, Patricia, Patricia, ¿quieres comentar algo? Ya Ya va no, ¿no? tomando ya. Ya, seguimos entonces. Ya, por otro lado, por ejemplo, cuando estuvimos analizando las pistas atléticas de ambos estadios que se necesitaban para los Juegos, detectamos que ambas pistas no tenían certificación internacional, que ambas pistas no contaban con algunas medidas reglamentarias ya para recibir un evento continental. Entonces nos tocó a mí y al equipo hacer múltiples informes o esfuerzos para asegurar que estas instalaciones contaran con sectores no solo accesibles, sino también que cumplieran con las medidas reglamentarias a favor de los eventos tanto panamericanos y parapanamericanos como se iban a desarrollar. Por otro lado, por ejemplo, en escalada deportiva,
iba a ser la primera vez en la historia de los Juegos Panamericanos que iba a existir escalada deportiva en América y que a la vez iba a ser clasificatorio para, para París. Al no tener una referencia en América con respecto al cumplimiento de estos muros o o de las exigencias para eventos continentales clasificatorios a Juegos Olímpicos, nos tocó trabajar muy de la mano con la Federación Internacional y tener como referencia nuestro, el evento, mejor dicho, que había sido previo a los Juegos Olímpicos de París, que fue los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, para un evento continental, terminó siendo la referencia un Juego Olímpico. Es decir, los estándares estaban muy por encima de las exigencias que los demás deportes podían mediar, ya que tú siempre tienes una confederación continental que de alguna forma te da ciertas facilidades para poder negociar con una federación internacional. Pero acá, al no contar con una federación continental, nos tocó a nosotros entender bien cuál era esta necesidad junto a la federación internacional, entender bien cuál era la necesidad también de los deportistas respecto al cumplimiento del 100% de estas exigencias técnicas de cada uno de los muros para asegurar que, más allá de que sean instalaciones seguras, sean también instalaciones que nos permitan garantizar la clasificación a Juegos Olímpicos. Es así que se crearon tres muros, de, un muro de velocidad, un muro boulder y un muro de dificultad. El de la foto de la derecha el muro va más bajo, es un muro que tenía un largo, o sea, un frente de 17 metros por una altura de 4,5 metros. En este muro tenía una colchoneta de aproximadamente 50 centímetros, ¿ya? Y los deportistas así tenían que resolver cada una de estas combinaciones de presas, volúmenes, etcétera, sin ningún tipo de arnés. De tal manera que obviamente la dificultad iba más por el lado de poder completar las piezas o subir hasta el punto más alto de cada una de estos colores. Ahí vemos color negro, color rojo. Y bueno, el que caía sobre la colchoneta, una colchoneta de 50 centímetros de espesor, que al final era segura. Por el otro lado, en la misma imagen, al lado izquierdo, ven un muro más alto. Ese muro tenía una altura de 15 metros, ¿ya? El recorrido que los deportistas tenían que hacer ya lo hacían evidentemente atados a una línea de vida, a un arnés, y ellos tenían que completar ese recorrido en el menor tiempo posible. Entonces todos iban a tener un tiempo exclusivo para poder observar la distribución de las piezas, armar una estrategia y lanzarse a la carrera. En el boulder gana de alguna manera quien logra completar eh, más, o sea, él logra completar cada una de las combinaciones en el punto más alto, ¿ya? Entra a mediar el tiempo si es que hubiese que desempatar. Sin embargo, en el muro de la izquierda, gana el que resuelve o el que termina el evento en el menor tiempo posible. Este muro, como les decía, no existía en Chile, nunca existió un muro de referencia en Chile para esto. Entonces, al tomar los planos o la información de Tokio, este muro terminó siendo más grande que el de Tokio. ¿Por qué? Porque el reglamento cambió. El reglamento de Tokio del 2020 al 2022, que se empieza a construir estos muros o se empieza a armar la planificación para construir estos muros, crecen algunas solicitudes internacionales y, y nos obligó evidentemente a cumplirlas porque este iba a ser el estándar que se iba a tener en los Juegos Olímpicos de París. Por otro lado, en ecuestres, tocó hacer un ejercicio muy parecido. Esta, esta zona que ustedes ven al lado derecho es una cancha de arena que tuvimos que construir de cero. Ese sector donde hoy en día está esa cancha era un matorral, era realmente un sector donde había hierba seca
em, realmente ese espacio no era utilizado para nada en particular, pero de acuerdo a las exigencias, la necesidad técnica del deporte, por más que este centro ya tenía una cultura ecuestre, ya tenía diversas canchas ecuestres grandes, ninguna de estas cumplía con el estándar. Entonces, ahí se tuvo que tomar la decisión. ¿Qué hacer? ¿Destruimos las canchas que hoy existen para construir una sola? ¿O esas canchas las renovamos, las repotenciamos, las mejoramos medianamente para que se conviertan en canchas de entrenamiento, de calentamiento? Y vamos para invertir en una cancha, en un estadio ecuestre que cumpla con todas las exigencias técnicas. Entonces, optamos por la segunda opción, ya que era una opción definitivamente más cara, ya. eh, Perdón, sí, era una opción un poco más cara, ya, pero que a la vez te permitía tener canchas de calentamiento, por un lado, y la cancha de competencia, ¿no? Y no te obligaba a tener que armar sobre la marcha una cancha de competencia y tener que crear varias pequeñitas para que se volvieran canchas de calentamiento. Melissa. Hola, sí, ¿qué tal? Una consulta. ¿Y esas decisiones son solamente sobre la base de información económica o hay alguna otra variable que ustedes analizan? Sí, claro, ya, buena pregunta. Depende mucho de cada país y de cada organización, ¿ya? Particularmente en Santiago, en Chile, en Santiago 2023, eh, había definitivamente una evaluación económica, por un lado, había una evaluación técnica, es decir, ecuestres. Si yo no tenía esa cancha o esa dimensión de cancha, ¿ya? Realmente el evento perdía automáticamente la estrellita de ser clasificatoria para Juegos Olímpicos, ¿ya? Por no cumplir con el estándar mínimo o el estándar, digamos, de evento. Eso no quita que el evento se iba a dar. El evento seguramente se iba a dar, ¿ya? Pero ya perdía la clasificación olímpica y posiblemente los deportistas, al enterarse que ya perdía clasificación olímpica, los deportistas perdían también interés en poder venir a este evento, a que sea su evento clasificatorio a París. Y seguramente se quedaban por Europa haciendo gira, ganando puntos en eventos de menor nivel de repente, pero compitiendo varias veces para, para alcanzar ese puntaje que les faltaba en ranking. ¿Ya? Por otro lado, también existe un análisis social, que por lo menos eso sí lo incorpora Chile en sus análisis o en sus estudios antes de invertir, es cuál es la población o cuánto es la población que hoy en día practica el deporte, cuál es la afición y también cuál es la práctica de este deporte. Entonces, hay varios deportes como el atletismo, como la escalada, como el ecuestre y otros, ya que tienen una afición fuerte no solo en Santiago, sino en diferentes regiones, ¿ya? Entonces, haciendo esta evaluación social, también ellos determinan, ok, estos son los deportes que a nivel social también tienen un impacto significativo si yo invierto en estos deportes. Pero si tengo un deporte, por ejemplo, que tiene realmente 20 usuarios o 100 usuarios a nivel nacional, ahí la decisión de repente iba a ser, ¿sabes qué? Construyamos algo temporal, no hagamos algo permanente. ¿No? Entonces ahí, como tú te puedes dar cuenta, la decisión ya iba también obviamente en generar un ahorro económico, pero ya no en buscar algo permanente a favor de ese deporte. A veces en algunos casos era mejor no invertir en esa infraestructura sabiendo que existen otros espacios multideportivos en los que pueden compartir algunos de estos deportes para ello. ¿Ok? Gracias. Bacán. No, a ti, gracias por la pregunta. Bueno, esta cancha, solo para darles un poquito de detalles, no solo es arena, es una mezcla de arena con geotextil, ¿ya? Y una especie de algodón relativamente elástico que permite que los caballos que llegan a competir no golpeen o no maltrate sus tendones. Tengamos en cuenta que el caballo termina siendo un deportista más, ¿no? El caballo viaja en avión, llega al país,
y tiene que seguir sus procesos de entrenamiento junto con su jinete, que es el binomio, y tienen que entrenar sobre, así como el futbolista o el jugador de rugby tiene que jugar sobre una cancha idealmente de césped en buen estado y el atleta en una pista sintética en buen estado, igual el caballo tiene que tener esta posibilidad de competir sobre una infraestructura y sobre una superficie que garantice su salud y su seguridad. Em, Todo lo que ustedes ven alrededor de esta cancha, el equipamiento deportivo, esos obstáculos que ustedes ven, todo eso también formó parte de la planificación y de los procesos de compra que tuvimos que liderar para asegurar el estándar de juegos continentales. Acaba un poco también por lo que comentábamos, Melissa, ¿ya? Este, parte de los análisis que también se realizan y el análisis de viabilidad, también hablamos de financiera, técnica, social, ambiental, ¿no? Ok, ¿cuánto nos cuesta construir estas canchas, este estadio? ¿Cuánto nos cuesta el mantenimiento? Eh, Podemos construirlo y la sede donde la construyamos puede hacerse cargo de garantizar un mantenimiento, un cuidado permanente, futuro de la sede, ¿sí o no? ¿Va a ser una sede 100% del Estado o va a ser una sede mixta? Son parte de las evaluaciones que se realizan, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fuentes de financiamiento? ¿No? ¿Va a ser una financiación pública, privada? ¿Se va a generar alguna alianza estratégica? Por ejemplo, les pongo tres ejemplos justamente en lo que hemos hablado. Estadio Atlético, ¿ya? Fue una obra de inversión pública, principalmente liderada por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte de Chile, a favor del atletismo. Se mejoró y se renovó toda la pista atlética del Estadio Nacional y se renovó y se construyó un nuevo complejo deportivo a favor del atletismo, que era el estadio aledaño que vieron en la imagen. eh, y esta fue una inversión 100% pública, ¿ya? Eh, los muros de escalada, por ejemplo, los muros de escalada, que también tuvieron un presupuesto bastante fuerte por lo que tocaba hacer ese tipo de inversiones y convocar a licitación pública, a licitación internacional, mejor dicho, de estos expertos o estas empresas que solo elaboran este tipo de muros a nivel del mundo y en Santiago o en el Perú por lo menos no existían ese tipo de proveedores. Se recibió uno de los patrocinadores de los juegos, eh, aportó una cantidad de dinero importante para poder cubrir la creación absoluta y la instalación de estos muros. Y por otro lado, las canchas de ecuestres y todo el espacio ecuestre se construyó, sí, sobre un recinto público, ¿ya? Del ejército, una escuela de caballería, ¿ya? Pero se generó una alianza con ellos, ¿ya? Una alianza en el sentido ok, vamos a crear esta infraestructura a favor, que de todas maneras va a beneficiar a la escuela de caballería, a los militares, ¿ya? Pero de alguna manera en esta alianza también se buscaba que la participación civil también se viese beneficiada. Entonces permitió jugar con cada una de de estas fuentes de financiamiento o alianzas que se pudieron crear a favor de cada una de de los deportes o las disciplinas deportivas que se gestionaron. Bueno, también se habla de la rentabilidad y el retorno de inversión, justamente analizar cómo y en cuánto tiempo se podrá recuperar esta inversión. Cuando hablamos de proyectos sociales, la inversión se mide también respecto a a la participación social o cómo esto impacta a favor de la población. ¿Ok? Proyección de ingresos, sostenibilidad financiera. En estos infraestructuras deportivas, vamos a poder crear más eventos que generen justamente que se pueda recaudar para que esto recaudado permita la sostenibilidad de los espacios, el mantenimiento, el cuidado, la limpieza, etc. ¿Sí? No.